Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una experiencia que casi todos conocemos de primera mano. Uf, y demasiado bien a veces. Totalmente. Hablamos de la náusea, el vómito y esa famosa indigestión. Uno siente que es algo simple, ¿no? Como un accidente del estómago. Claro. Pero la realidad es que es como una producción de Hollywood dirigida por nuestro cerebro. Me gusta esa analogía. Y para entender este misterio, vamos a analizar a fondo el material de una de las Biblias de la medicina, Un texto de referencia, sí. el capítulo 45 de Harrison, Principios de Medicina Interna. La misión de hoy es descifrar qué pasa realmente en nuestro cuerpo, por qué pasa y cómo se maneja, pero yendo más allá del té de manzanilla para entender la ciencia de verdad. Perfecto. Ok, para empezar, creo que todos mezclamos los términos. Hablamos de náuseas, vómito, regurgitación. Suena a lo mismo, pero no lo es. Exacto, el texto es muy claro. La náusea es solo la sensación, ¿no? Esa cosa horrible que sentimos. Sí, el malestar previo. El vómito ya es la acción, la expulsión con fuerza. Pero luego está la regurgitación, que es cuando la comida sube sin más, sin esfuerzo, Y la rumiación. que es aún más extraña. Sí, eso de regurgitar y volver a masticar. Pero a ver, la gran pregunta es, ¿esto es simplemente el estómago rebelándose o hay algo más grande en juego? Muchísimo más grande. Pensar que el vómito es solo una contracción del estómago es como decir que una sinfonía es solo un violín sonando. No. Ok, ¿me interesa? Esto es un evento coordinado al milisegundo desde el tronco del encéfalo, una de las partes más primitivas de nuestro cerebro. ¿Una coreografía, entonces? Una coreografía perfecto, pero al revés. Los músculos del intestino, del pecho, de la garganta, todo se contrae en la secuencia exacta para que el contenido vaya hacia arriba en vez de hacia abajo. Una coreografía al revés. Me gusta esa imagen. Y la náusea, porque esa sensación a veces es casi peor que el acto en sí. Porque la náusea es todavía más sofisticada. No se queda en el tronco del encéfalo. Sube más. Sube hasta la corteza cerebral. Las fuentes mencionan que en resonancias magnéticas se ve cómo se iluminan áreas como la ínsula, la corteza cingulada anterior y la amígdala. O sea, las partes del cerebro que procesan... ¿Qué cosa? La autoconciencia, el dolor, las emociones. Por eso la náusea se siente tan personal, tan invasiva y tan ligada a la angustia. No es solo una señal física, es una experiencia emocional y cognitiva completa. Entendido. El cerebro es el director de orquesta, pero un director no hace nada si no recibe una señal de que algo anda mal. Me da una curiosidad enorme saber qué tipo de cosas pueden, digamos, llamar por teléfono al cerebro y decirle, oye, es hora de activar el protocolo de expulsión. Es que las llamadas pueden venir de todas partes del cuerpo. El sistema tiene varios centros de activación. A ver. La primera llamada puede venir del propio cerebro. Un olor asqueroso, la visión de algo repugnante. Incluso un recuerdo. Incluso un recuerdo traumático puede ser suficiente. La segunda viene del oído interno, del sistema laberíntico. Ah, el mareo del coche. Exacto. El culpable del mareo en un barco o en el auto. Básicamente, tus ojos le dicen al cerebro que estás quieto, pero tu oído interno le dice que te estás moviendo. Y el cerebro, confundido, aprieta el botón del pánico. El clásico cortocircuito sensorial. Tiene todo el sentido. Y las llamadas más directas. Más directas. Del estómago, imagino. Claro, esa es la tercera llamada. Viene del estómago y los intestinos. Si algo los irrita, como una bacteria, un virus, ciertos medicamentos, Ok. las células de la pared intestinal liberan serotonina, que viaja por el nervio vago directamente al cerebro. Es una línea de emergencia. Una línea roja. Tal cual. Y la cuarta, que es fascinante, es un área del cerebro llamada la zona desencadenante quimiorreceptora. Ese nombre suena a ciencia ficción. ¿Qué hace exactamente? Funciona como un guardia de seguridad o un catador de sangre para el cerebro. Un catador de sangre. Sí.
Está ubicada en un lugar estratégico donde la barrera que protege al cerebro de la sangre es más débil, y esto le permite probar la sangre constantemente en busca de sustancias extrañas. ¿Cómo qué? Toxinas, medicamentos, desequilibrios producidos por una insuficiencia renal. Si detecta algo que no debería estar ahí, da la alarma. Entonces, tenemos un panel de control en el cerebro con diferentes botones de alarma, uno para el mareo, otro para irritación estomacal, otro para toxinas en la sangre. Exactamente. Y aquí está la clave para entender por qué los medicamentos para las náuseas son tan diferentes. Claro, cada uno de esos botones responde a una señal química distinta. La histamina para el mareo, la serotonina para el estómago, la dopamina es a la zona de cata de sangre. Ah, ya veo. Los medicamentos son como llaves maestras, diseñadas para desactivar un solo botón de alarma específico, sin apagar todo el sistema. Por eso, el medicamento que funciona para el mareo del barco no necesariamente funciona para las náuseas de la quimioterapia. Con una red de vigilancia tan completa, ahora entiendo por qué la lista de posibles causas es kilométrica. El material las organiza no, causas dentro del abdomen, fuera y luego fármacos. Sí, el abanico es increíble. Dentro del abdomen, aparte de las gastritis o intoxicaciones que todos conocemos, hay cosas como la gastroparesia. ¿Qué significa eso? Literalmente, estómago paralizado. La comida se queda ahí por horas, fermentando, y eventualmente el cuerpo decide que hay que sacarla. Es común en personas con diabetes, pero lo sorprendente es que muchas veces no se encuentra una causa. ¡Qué curioso! O síndromes muy específicos como el de la arteria mesentérica superior que el texto menciona. Es algo mecánico. Una persona pierde mucho peso muy rápido, pierde la grasa que funciona como un cojín entre dos arterias y una de ellas aplasta una parte del intestino. Y el resultado es Vómitos constantes después de comer. increíble. Y fuera del abdomen. Aquí es donde la cosa se pone extraña. Totalmente. Aquí vemos lo conectado que está todo. Por ejemplo, el texto señala que un infarto de miocardio, sobre todo en la parte inferior del corazón, Un infarto. sí, puede irritar el diafragma y los nervios cercanos. Y la única señal que da el cuerpo son náuseas y vómitos intensos. Espera, eso es importantísimo. Estamos diciendo que lo que alguien podría confundir con una simple indigestión podría ser la primera y única señal de un ataque al corazón. Absolutamente. Entender esa conexión es un dato que literalmente podría salvar una vida. Es una de esas conexiones que todo el mundo debería conocer. Otras causas externas incluyen un aumento de la presión dentro del cráneo por un tumor o un golpe, que presiona directamente los centros del vómito en el cerebro. Claro. E incluso causas psiquiátricas, como la anorexia o la depresión, que demuestran el poder de la mente sobre el cuerpo. Y por supuesto la causa endocrina más común de todas, el embarazo. Dentro de esa lista tan larga, el texto destaca dos síndromes que me parecieron una locura. Uno es el síndrome de vómito cíclico. Y el otro, que es una paradoja total, es el de la hiperémesis por cannabinoides. Son dos condiciones muy particulares. El síndrome de vómito cíclico es como tener una tormenta eléctrica digestiva. Son episodios de vómitos violentos que duran horas o días. ¿Y luego? A menudo está relacionado con las migrañas, como si fuera una migraña del estómago. ¿Y el de los cannabinoides? Un momento, pero ¿el cannabis no se usa medicinalmente justo para evitar las náuseas? Exacto. Por ejemplo, en pacientes con quimioterapia. ¿Cómo puede ser que también cause vómitos tan severos? ¿Qué está pasando ahí? Esa es la paradoja que desconcierta a muchos. Sí, en consumidores crónicos de dosis muy altas, parece que el sistema endocannabinoide del cuerpo se satura, se desregula y produce el efecto contrario. ¿Vómitos cíclicos también? Muy parecidos a los del síndrome anterior. Y el dato clave que menciona la fuente para sospecharlo y que es muy curioso es que estas personas sienten un impulso casi irresistible de tomar duchas o baños de agua muy caliente. Duchas calientes. ¿Por qué? Porque es lo único que les alivia temporalmente los síntomas. La única cura real es dejar de consumir por completo. Esto es un laberinto. Si un paciente llega con vómitos, podría ser desde el cannabis, una migraña estomacal, hasta un problema cardíaco. ¿Cómo médica por dónde empiezas? ¿Cuál es la primera pregunta que haces para no perderte? Es un trabajo de detective. Y como señala la fuente, la herramienta más poderosa es el interrogatorio.
La historia clínica. Los detalles. Los detalles lo son todo. La primera pregunta no es una, sino varias sobre el cuándo y el qué. Por ejemplo, el vómito es justo después de comer, en minutos. Eso podría apuntar a rumiación. ¿Ok? Es 1 o 2 horas después. Me hace pensar en gastroparesia, el estómago lento. Es por la mañana, en ayunas. Quizás embarazo o aumento de presión craneal. ¿Y el contenido? Me imagino que eso también da pistas. Pistas fundamentales. Si lo que se vomita parece materia fecal, es una señal de alarma gravísima de una obstrucción intestinal baja. Ya veo. Si es bilioso, de color verde o amarillo, sé que el problema está después de la salida del estómago. Si por el contrario es solo comida sin digerir, la obstrucción está en el estómago mismo. ¿Y el dolor? Otra pista clave es la relación con el dolor. Si el paciente tiene un dolor abdominal terrible, vomita y el dolor se alivia, eso grita obstrucción. Si vomita y el dolor sigue igual o peor, puedo pensar en una pancreatitis. Una vez que tienes esas pistas del interrogatorio, ¿qué sigue? A partir de ahí, vas acotando las sospechas y usas las herramientas. Se empieza por lo básico: análisis de sangre, radiografías, lo normal. Si la sospecha es más compleja, se pasa a una endoscopía, que es meter una cámara para ver por dentro. O para estudiar el movimiento se puede hacer una gamografía de vaciamiento gástrico. ¿En qué consiste eso? Se da una comida con un marcador radioactivo inofensivo y se mide cuánto tarda el estómago en vaciarse. Es una forma de confirmar si ese estómago paralizado es real. Y una vez que se tiene el diagnóstico, o al menos una buena idea, volvemos a ese panel de control cerebral del que hablábamos. El tratamiento intenta apagar el botón de alarma correcto. Justo ahí. Por eso tenemos tantos antieméticos. Si el problema es mareo por movimiento, usamos antihistamínicos, que bloquean el botón del oído interno. Ajá. Si es por la quimioterapia, usamos antagonistas de la serotonina como el ondansetrón para cortar esa línea de emergencia. Para las toxinas, fármacos que bloquean la dopamina en esa zona de cata. Y a veces se combinan, ¿no? Sí, sobre todo con la quimio. Se combinan varios para bloquear múltiples vías a la vez. Perfecto. Ahora, cambiemos de tema a algo que quizás es menos dramático, pero increíblemente común. La dispepsia. La indigestión. Uf, el pan de cada día para muchos. Esa pesadez, esa sensación de llenarse con 2 bocados, el ardor. La mayoría de la gente lo achaca al exceso de ácido. ¿Pero es realmente tan simple? Para nada. De hecho, lo fascinante es que, en la mayoría de los casos, el ácido es solo una pequeña parte de la historia. A veces ni siquiera eso. Entonces, ¿qué es? La dispepsia es un rompecabezas con muchas piezas. La fuente describe varios mecanismos. El primero sí puede ser el reflujo, pero no siempre porque la válvula del esófago esté débil, sino por algo llamado relajaciones transitorias. La válvula se abre cuando no debe. Ok, eso es una parte. Pero luego viene el segundo mecanismo, que es puramente motor. Un problema de movimiento. En un 30% de las personas con dispepsia, el estómago se vacía demasiado lento. La gastroparesia de la que hablamos. Esa misma. Pero en otros, se vacía demasiado rápido. O el problema es que la parte de arriba del estómago, que debería relajarse como un globo para recibir la comida, no lo hace, se queda rígida. A ver si entendí bien. Entonces, antes de culpar a la química, al ácido, ¿el problema podría ser puramente mecánico? Exacto. El estómago no está haciendo bien su trabajo de moverse y estirarse. Es un problema de fontanería, no solo de química. Y la tercera pieza del rompecabezas es la hipersensibilidad visceral. ¿Hipersensibilidad? Imagina que el estómago tiene un control de volumen para el dolor. En estas personas, ese volumen está al máximo. Una cantidad normal de comida o de gas que otra persona ni notaría, en ella se percibe como una distensión dolorosa. Y hay una cuarta pieza que me llamó mucho la atención. La atención en el texto, que es la activación inmunitaria. La indigestión puede ser una respuesta del sistema inmune. Suena a algo completamente nuevo. Es una de las áreas de investigación más activas. Se ha visto que en biopsias del duodeno, La primera parte del intestino. eso es, en personas con dispepsia hay una mayor cantidad de ciertas células inmunitarias como eosinófilos y mastocitos. Esto sugiere que podría haber una inflamación de muy bajo grado, una especie de reacción alérgica o de hipersensibilidad a componentes de la comida.
Increíble. Y a todo esto se suman factores como la bacteria Helicobacter pylori y, por supuesto, el eje cerebro-intestino. La ansiedad y la depresión pueden empeorar todos estos mecanismos. Entonces, lo que llamamos indigestión es en realidad una mezcla de problemas de movimiento, un volumen de sensibilidad demasiado alto, una posible inflamación y nuestro estado de ánimo. Y el texto dice que, en el 70 u 80% de los casos, no se encuentra una úlcera ni nada visible. Es la dispepsia funcional. Correcto. Y el tratamiento tiene que reflejar esa complejidad. Se empieza con cambios en la dieta, porciones más pequeñas, bajas en grasa. Si eso no funciona, se prueba a bajar el ácido con fármacos como el omeprazol. Aunque no sea la causa principal. Exacto, porque un ambiente menos ácido puede calmar un estómago hipersensible. Y si eso tampoco funciona, se pueden usar medicamentos que mejoran la motilidad o incluso antidepresivos a dosis muy bajas. Antidepresivos. Pero aquí lo interesante es que no se usan por su efecto en el ánimo, sino porque actúan como neuromoduladores. Le bajan el volumen a esa hipersensibilidad del estómago. En resumen, hemos visto que la náusea y el vómito no son un simple reflejo, sino una operación neurológica de alta precisión, con causas que van desde el oído hasta el corazón. Ajá. Y que la indigestión, la dispepsia, es un trastorno multifactorial que va mucho más allá del ácido, involucrando cómo se mueve el estómago, cómo siente y hasta cómo reacciona nuestro sistema inmunitario. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Al ver la evidencia de la activación inmunitaria en el intestino y la influencia tan clara de la ansiedad en la dispepsia, ¿hasta qué punto lo que llamamos indigestión es en realidad una conversación que salió mal? ¿Una conversación entre quiénes? Entre las bacterias de nuestro intestino, nuestro sistema inmunitario y nuestro cerebro. Quizás los tratamientos del futuro no se centren solo en bloquear el ácido o una señal nerviosa. Quizás se enfoquen en modular ese diálogo complejo, en ser traductores o mediadores en esa conversación para restaurar el equilibrio. Fascinante. Estamos apenas empezando a escuchar lo que nuestro sistema digestivo nos quiere decir,